Un poco para mí el tema es apasionante, es muy actual, creo que es lo que hoy nos tenemos que preguntar todos antes de poner una válvula, que es qué vamos a hacer con ese paciente cuando la válvula disfuncione. Por lo tanto, la elección de la primera válvula creo que es algo que no puede escapar de lo que es la planificación del dispositivo. ¿Cuáles son para mí los objetivos que tenemos que tener en claro en esta presentación? Es primero, ¿cuál es la problemática actual? ¿Cuál es la expectativa de vida de nuestros pacientes? ¿Cuál es la durabilidad de los dispositivos? ¿Cómo afectan los trastornos del ritmo en el lifetime management, o sea, en el manejo de pacientes jóvenes que van a hacerse viejos con una válvula? El mismatch aórtico protésico, si realmente es importante, si no es importante, si está, si no está, y si eso afecta a la sobrevida del paciente. ¿Cómo es el acceso coronario futuro de los pacientes que le implantamos válvula? Y por último, ¿cómo nos está yendo con los TAVI en TAVI? Entonces, creo que son todos los puntos que voy a tratar en 20 minutos de tocar. Y respecto al escenario actual, fíjense, el escenario actual es increíble porque, por ejemplo, en Estados Unidos dijeron a partir de los 65 años estamos habilitados para poner TAVI y lo cubre FDA. Y eso es lo que impulsa a que cada vez se estén poniendo TAVI a pacientes más jóvenes. Esta es la media de colocación de TAVI en Estados Unidos. Fíjense lo que era en el 2012, 85 años, hoy es 75, o sea, bajó 10 años, en 10 años, la edad a la cual se le indica un TAVI. Y fíjense que lo mismo, digamos, visto en otra evaluación, fíjense como el riesgo, al principio esto es riesgo, azul riesgo alto, intermedio en rojo y bajo riesgo en gris, se está expandiendo en bajo riesgo tremendamente. ¿Sí? Así como se expande en bajo riesgo, también mejoran los resultados. Esto es la mortalidad a 30 días. Fíjense cómo fue cayendo la mortalidad a 30 días cuando se expande la TAVI en bajo riesgo. La realidad es que hoy el escenario no nos pide que los pacientes salgan de la sala sin trastornos de conducción, sin mortalidad y sin stroke. Hoy uno le pide más al dispositivo, le pide más a la práctica, al TAVI. Uno le pide que el paciente además tenga buena hemodinamia, que la válvula dure muchos años, que el paciente tenga en pacientes de expectativa alta, que no tengan stroke a alto, digamos, edad, y sobre todo que uno pueda acceder a las coronarias, y además que pueda hacer un TAVI en TAVI. Entonces, todas esas son cosas que uno va a ir buscando, y tiene diferentes elecciones. Por ejemplo, fíjense, en pacientes de 55 años no queda dudas, 55 años, que la expectativa de vida es alta y que seguramente el tratamiento quirúrgico es la elección. Pero por si algún factor de riesgo uno elige un TAVI, bueno, hay diferentes pathways, diferentes caminos, porque va evidentemente a fracasar o a deteriorar esa válvula y uno va a tener que elegir por hacer una TAVI o un SAVR dependiendo de la edad del paciente. Lo que sí queda claro que a partir de los 75 años las estrategias están más claras, pero a partir de los 65 uno no lo tiene claro. Y para eso creo que tenemos que hablar de durabilidad. Y para hablar de durabilidad hay dos términos que me gustaría que los tengamos presentes, y uno es la disfunción de la válvula biológica. Y la disfunción de la válvula biológica o bioprotésica, tanto TAVR o SAVR, puede ser por un deterioro estructural intrínseco de la prótesis o por un deterioro no estructural. Cuando hablamos de deterioro no estructural, es un deterioro que no tiene que ver con los leaflets de la válvula, con la propia válvula en sí, sino con cómo quedó esa válvula puesta en el paciente. Por ejemplo, un leak paravalvular por haber puesto una prótesis baja, eso es un deterioro no estructural. Ahora, un panus, un trombo, etcétera, es un deterioro estructural. Y a su vez, tanto el deterioro estructural o la disfunción de la válvula bioprotésica puede llevar al failure, lo que se llama BVF, o sea, falla de la válvula bioprotésica. La falla de la válvula bioprotésica es la que lleva síntomas al paciente o que requiere un cambio de la válvula.
Entonces, en base a esos dos términos, fíjense que lo que se sabe es que las válvulas tarde o temprano van a disfuncionar. Esta es la curva de disfunción de la trifecta, que se vendía como la mejor válvula del mundo y terminó haciendo una disfunción muy severa a partir del... Esta es una comparación con Intuitive, una disfunción muy severa a partir de los 6 años. O sea, evidentemente necesitamos información y no es, todas las válvulas no duran lo mismo. Que pongamos una válvula que no tiene una evidencia de durabilidad no se puede asemejar a que es eso porque otra válvula duró más tiempo. O sea, es un punto muy importante. Fíjense, cuando comparamos, por ejemplo, Sapien versus Saber y Sapien XT versus Sapien 3 y Saber, ¿sí? Siempre cirugía versus Sapien XT, cirugía versus Sapiens 3. Fíjense, SVD, esto es Severe Valvular Dysfunction, o sea, esa disfunción que requirió un cambio. Sapiens S3 es igual a cirugía, no se ve en XT esa misma evolución, sí hubo más disfunción. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando se ve SVD pero relacionado a una disfunción valvular intrínseca, fíjense que la durabilidad 5 años es similar a la de una válvula quirúrgica. Tal vez en estos casos XT, que fue la primera generación, mostró algo más de disfunción. Se presentó recientemente la data de a 5 años, 5 años del Partner 3, que es el bajo riesgo, o sea, en bajo riesgo, y fíjense que lo mismo, la disfunción valvular, ¿sí? Por BARC3 fue exactamente similar a lo de la disfunción quirúrgica. Esto es data de durabilidad. Lo demás no podemos decir dura más, dura menos. Esto es data particular, data en bajo riesgo y a 5 años al menos. Nomás para mostrar data de dispositivos autoexpandibles, fíjense Notion Trial, que tiene, esto también es bajo riesgo y es a más de 8 años, ya tiene seguimiento a 10 años. Fíjense que si bien la durabilidad, acá no podemos decir durabilidad, sino gradiente, es baja, a partir de los 6, 7, 8 años ya empieza a haber hemodinámicamente algún grado de deterioro. Y en el seguimiento a 10 años de Notion Trial, que es el seguimiento de bajo riesgo, fíjense que no hay mayor disfunción, sino que incluso tiene menor disfunción que la quirúrgica a 10 años. Esto también es data. O sea, Partner 3 todavía no llegó, va a llegar. Esto Notion Trial es a 10 años en bajo riesgo, muestra mejor durabilidad que quirúrgico. Entonces, sigamos tratando de contestar qué válvula implantar primero. ¿Sí? Respecto al valve-in-valve, bueno, es una buena pregunta. O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos una válvula? ¿Lo mandamos a reducir cirugía o hacemos un valve-in-valve? ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una válvula, bueno, está claro que el valve-in-valve, y se demostró en varios trabajos, tiene menor mortalidad que el redo Saber, o sea, que rehacer una cirugía. O sea, que esa pregunta creo que está bien contestada en varios trabajos. Si yo tengo un paciente con una válvula biológica, probablemente el valve-in-valve tiene mucho mejor resultado. Y ahora lo vemos en este trabajo, redo Saber versus valve-in-valve. Este es un metaanálisis donde se hizo un propensity matching de 710 TAVR versus 710 SAVRs, y fíjense que el valve-in-valve tuvo menor hospitalidad, menor in-hospitality mortality, o sea, menor hospitalidad, mortalidad intrahospitalaria y menor outcome combinados. O sea, esto realmente no es para mucha discusión, en mi criterio, y creo que está demostrado, valve-in-valve es mucho mejor que un redo Saber. Respecto a la enfermedad coronaria, en estos pacientes que estamos implantando, bueno, el 55 por lo menos, más o menos, aproximadamente el 55% de los pacientes que ponemos TAVI va a desarrollar o tiene enfermedad coronaria. Eso es importante porque uno a veces no piensa que el paciente va a desarrollar enfermedad coronaria o va a tener que acceder
a las coronarias y pone una válvula sin pensar mucho en eso. Y fíjense que estos son un montón de trabajos donde muestran enfermedad coronaria asociada a TAVI y más o menos la media es 55. Para acceso a las coronarias tenemos varios factores, factores que son anatómicos del paciente y factores que son determinantes del dispositivo. Por supuesto, las autoexpandibles tienen más limitación al acceso a las coronarias que las balón expandibles y está bien especificado en este gráfico, aunque no es lo único que impacta en la canulación coronaria, sino que también, como dije, el ancho de los senos, la altura coronaria y cómo uno coloca la válvula, sea balón expansible o autoexpansible. Se está tratando de colocar las autoexpansibles muy altas para no generar bloqueo AB completo y la verdad que es una excelente técnica, pero eso impacta fuertemente en el acceso coronario. Fíjense este trabajo de Barbanti que muestra el acceso coronario con válvula autoexpandible y fíjense que antes de colocar la válvula la canulación tanto de coronaria derecha como coronaria izquierda es del 100%, pero después de colocar la válvula, aún con alineación comisural, en las válvulas autoexpandibles la no selectividad de la canulación coronaria es bastante alta. Y la verdad que si uno se fija a largo plazo la cantidad de eventos coronarios que van a tener los pacientes que tienen TAVI, no es poco. Eso no quiere decir que los tratemos o no, pero fíjense que la incidencia de eventos coronarios no es baja. 39% de los pacientes de bajo riesgo se van a beneficiar en un futuro con una angioplastia coronaria. O sea que no es un tema menor la elección de ese tipo de prótesis. Y por más que uno haga toda la alineación comisural que está en los libros, etcétera, es difícil pasar de la teoría a la técnica y a la práctica y alinear bien las comisuras. Fíjense este caso, este es un caso de una válvula autoexpandible que se hizo alineación comisural, sin embargo, cuando le tuvimos que hacer la angioplastia, nunca pudimos canular selectivamente el tronco de la corona izquierda. O sea, obviamente uno usa técnicas para poder hacer la angioplastia, pero no es la canulación selectiva perfecta, ¿sí? Este es otro caso de un paciente joven, ¿sí? Paciente de bajo riesgo, con enfermedad coronaria severa, ¿sí? Fíjense que tiene coronaria derecha, descendente anterior, etc. A este paciente lo revascularizamos, le hicimos angioplastia de todos los vasos y después le hicimos un TAVI. Cuando elegimos la prótesis, sí, elegimos una válvula balón expandible porque sabemos que en el futuro la posibilidad, además de que está sumamente, digamos, angulada, la posibilidad de acceso coronario va a ser, digamos, probable por la enfermedad coronaria. Respecto a esto, les quiero mostrar este trabajo que se llama Align Access Study, donde se evaluó, haciendo alineación comisural, la tasa de canulación coronaria. Fíjense, con balón expandible, la tasa de no selectividad es 9%, la tasa de no poder canular es 0%. Pero fíjense, con autoexpandible, esto es tanto left como right coronary, un 25% de pacientes no se pueden canular selectivamente. O sea, no es menor, no se puede sacar de la cabeza el tema de la canulación coronaria. Bueno, respecto a un tema más que es el redo TAVR en TAVR, o sea, ¿qué hacemos si el paciente necesita hacer un TAVI y ya le pusimos un TAVI? Bueno, esto tiene obviamente diferentes implicancias y tiene diferentes implicancias dependiendo también cómo uno coloca el THV, la prótesis. Fíjense que no es lo mismo poner la prótesis baja que poner alta. Por eso decía que cuando uno usa autoexpandibles y trata de ponerlas bien altas para no tener bloqueo AB completo, está también hipotecando de alguna manera el futuro acceso coronario. Fíjense en este gráfico lo que pasa cuando uno tiene que hacer un TAVR en TAVR en una válvula que su primo implante fue con un autoexpandible. Esto es la imagen de la Sapien 3, o sea, se está poniendo una Sapien 3 adentro de una Corval con la Sapien 3 puesta en el outflow, ¿sí? Acá, bien alta.
¿sí? 90% está puesta tocando la unión sinotubular. Fíjense que no hay compromiso de los dos leaflets. Pero si la ponemos más baja, ¿sí? Fíjense cómo hay un overhanging. Esto quiere decir que los leaflets de la válvula autoexpandible, cuando se cierran, vuelven a cerrarse, a pesar de que está puesta la otra prótesis por debajo. En cambio, si la ponemos, bueno, mucho más alta, no. Ahora, eso también impacta en el acceso coronario. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno deja estos leaflets dando vuelta? ¿Va a hacer halt? ¿Va a hacer trombosis? Etcétera. Fíjense lo que pasa en el caso de que una válvula autoexpandible o balón expandible sea elegida como primera opción. Bueno, cuando uno elige como primera opción la válvula balón expandible y luego tiene que tratarla con una segunda válvula que es balón expandible, el 72% de los pacientes no van a requerir técnica de leaflet modification. ¿Por qué? Porque leaflet modification es para poder acceder o no tapar las coronarias. En cambio, si uno usa una self-expandable en un balón expandable, solo el 27% van a requerir leaflet modification. Ahora, ¿qué pasa si es lo contrario? Si el primo implante es con una self-expandable y yo quiero poner una balón expandable adentro. Bueno, fíjense, solo el 8% no va a requerir técnica de leaflet modification. Quiere decir que cuando yo pongo una balón expandable adentro de una self-expandable, es muy probable que voy a tener que modificar esos leaflets para no hipotecar el acceso coronario, ¿sí? Y fíjense lo que pasa cuando uno usa una autoexpandible adentro de una autoexpandible. Bueno, hay diferentes hipótesis, pero seguro vamos a tener algún problema de secuestro del seno coronario, sobre todo si la primera válvula está muy alta y la segunda válvula está excesivamente alta. Y si además tiene la unión sinotubular chica, esto es la válvula, la otra válvula y la unión sinotubular. Fíjense lo que pasa si la unión sinotubular es chica y queda engarzada entre las dos válvulas. O sea, el riesgo de obstrucción coronaria es muy alto, no solo el riesgo de no canularlo. Bueno, me parece que por no dar tiempo voy a avanzar un poquito más rápido y hablar un poquito de lo que es el riesgo de explantar una TAVI. Ustedes saben que hay un trabajo que se llama Explant TAVI, ¿no? Explant Redu TAVR. ¿Esto por qué es importante? Porque básicamente lo que muestra es que la mortalidad de explantar una TAVI es mucho más alta que hacer un TAVR en TAVR. Entonces, es muy importante que pensemos cuál va a ser el primer implante. O sea, si es un paciente añoso de bajo riesgo, pero que es probable que no disfuncione o que tenga una durabilidad, que tenga una sobrevida de menos de 5 años, bueno, ahí uno puede tener más libertad de elección de válvula. Pero pensemos que si ese paciente después necesita explantar el TAVI, bueno, va a ser muy riesgoso, muy mortal y que sí hay mejor evidencia del TAVR en TAVR. Por último, el otro tema, trastornos de conducción, no menor. Válvula, balón expandible, self-expandable valve, las dos mostraron buenos performance en trastornos de conducción. Hubo que modificar la técnica de la self-expandable para tener mejores trastornos de conducción y la verdad que se logró, pero sin embargo hay otros trastornos de conducción como ser el rama izquierda que no es menor y no es inocuo, ¿sí? Hay varios trabajos, este es tal vez el que a mí más me impactó, donde el bloqueo de rama izquierda a un año mostró más mortalidad, más falla, sobre todo significativa, más hospitalización por insuficiencia cardíaca y más tasa de implante de marcapaso digamos, al seguimiento. Es decir, que tener un nuevo trastorno de rama izquierda no es gratuito. ¿Y es gratuito tener un marcapaso? No.
tampoco. Y sobre todo en poblaciones de bajo riesgo y añosas. Fíjense que aumentó la mortalidad y aumentó la rehospitalización. O sea, cuando uno mira un marcapaso en un paciente de 78 años, por ahí no le cambia la mortalidad a largo plazo o la rehospitalización. Pero un paciente de 65 años, un marcapaso, les aseguro que no es inocuo. Entonces, creo que en ese aspecto hay que pensar cuando uno va a poner una primera válvula de no bloquear al paciente, sobre todo pacientes de 70 años, y que ni el RAM izquierdo es gratuito, ni el marcapaso es gratuito. ¿Qué estudios tenemos para comparar? Bueno, hay un estudio muy lindo que se llama SCOPE 1 y SCOPE 2, que comparó a Accurate Neo, que es una válvula muy poco bloqueadora, con SAPIEN 3, y Accurate Neo con Evolut. Fíjense, en este momento Evolut no estaba usando CAS overlap, y fíjense que la diferencia de marcapaso fue bastante más grande respecto a Accurate Neo que Evolut, o sea, Evolut fue significativamente mayor, y en Sapien no. En Sapien 3 y Accurate Neo no. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, veamos cómo nos va a nosotros, a nuestros grupos con marcapaso, y elijamos en el paciente joven tal vez la que menos chance de marcapaso tenga, etcétera. PPM, otro punto importante, perdón que sea excesivo, pero este es un punto para mí importante en poblaciones de bajo riesgo y en poblaciones donde uno va a pensar a largo plazo. El prótesis patient mismatch, para mí es un punto muy importante. Fíjense lo que pasa en SAVR. En SAVR, en cirugía, cuanto más chica es la válvula, más alto es el grado de PPM y más alto es el grado de severe PPM. Y si eso vemos, si impacta o no en la mortalidad, sí. Los pacientes con PPM severo en cirugía, o sea, con prótesis mismatch severa en cirugía, se mueren más. Yo les muestro este caso, que es un caso de una paciente mía con un anillo muy pequeño. Fíjense que tiene 3,29 de área. No puedo usar ahí. 3,29 de área. O sea, es un anillo de los más pequeños que tratamos. Nosotros hacemos habitualmente en anillos pequeños, sobre todo si los pacientes tienen superficies corporales grandes, como esta, 2.2, en una paciente muy gordita, hacemos un análisis de PPM. Y tal vez en estos casos son los únicos casos donde privilegiamos en los pacientes con Body Surface Index, o sea, con áreas grandes y anillos chicos, válvulas supranulares. En este caso elegimos una prótesis 26 autoexpandible respecto a una balón expandible número 20. ¿Sí? Tal vez diría que es los únicos casos donde nosotros privilegiamos el PPM. Fíjense que si bien yo digo esto, y es real que en anillo pequeño las prótesis autoexpandibles tienen menor PPM severo que las balones expandibles, cuando uno evalúa cómo les va a esos pacientes, y esto es realmente para 2 charlas más, bueno, los pacientes con TAVI, con PPM, balón expandible versus autoexpandible, fíjense, acá en rojo es autoexpandible, en azul balón expandible, la mortalidad a los 2-3 años es la misma y sigue la misma curva, y si bien no es significativa, hay menos mortalidad incluso de válvula balón expandible. Tal vez acá está jugando más lo que es esto, el paravalvular regurgitation, o sea, cuando uno compensa el PPM con el paravalvular regurgitation, la mortalidad se ecualiza. Para terminar, me gustaría decir algunas conclusiones. La expansión de la TAVI plantea nuevos desafíos en la elección de la válvula y en la técnica de implante para mejorar los resultados. La durabilidad de la TAVI parece ser muy buena a largo plazo. Edwards mostró resultados excelentes a 5 años en bajo riesgo, y las autoexpandibles ya tienen resultados a 10 años. O sea, cuando hablamos autoexpandible le ponemos nombre y apellido, y cuando hablamos de balón expandible le ponemos nombre y apellido. Edwards y Medtronic son los que evaluaron
estudios de durabilidad a largo plazo. Las otras válvulas todavía no sabemos cuánto duran. La técnica de Valve es superior al Reduce-Aver, mostró menos mortalidad, menos sangrado y menos estadía hospitalaria. La canulación coronaria post-TAVI en poblaciones de bajo riesgo, baja edad, debe ser un factor fundamental a la hora de elegir el primo implante. La imposibilidad de la canulación selectiva se ve disminuida severamente en válvulas autoexpandibles. La elección de la primera válvula a implantar es un hecho esencial en el futuro de los pacientes sometidos a TAVI. El TAVI en TAVI debe ser una opción a pensar en poblaciones de bajo riesgo y bajo edad, y el primo implante con válvulas autoexpandibles obliga a realizar con mayor frecuencia técnicas de leaflet modification. El prótesis mismatch patient es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo en pacientes con anillos pequeños y alta superficie corporal. Si bien las válvulas autoexpandibles producen menos prótesis mismatch patient severo, no parecería que esto sea un impacto fuerte o un impacto en la mortalidad. Tal vez sí en la readmisión. El explante de una TAVI es un riesgo muy alto y frecuentemente requiere reparación de la raíz de aorta y del tracto de salida, además de colocar una válvula en forma quirúrgica. No se vieron diferencias en el Reduce-Aver en balón expandible versus autoexpandible. Sí puede ser, y se mostró en el trabajo de Reduce-Aver, que las válvulas self-expandable, cuando se tienen que explantar, lleven a una mayor tasa de reparación de la aorta ascendente. Por último, los trastornos de conducción no son, son un problema, sí son un problema en las poblaciones de bajo riesgo y edad. El menor impacto en el sistema de conducción sin requerimiento de utilización de técnicas especiales que impacten en el acceso futuro a las coronarias es lo ideal. Y acá voy con esto. Uno puede usar una válvula de tal manera de disminuir el impacto en el sistema de conducción. El tema es que a veces ese uso, colocarlas bien altas, colgadas, va a impactar en el futuro en el acceso coronario. Muchas gracias.